Buenos días, hermanos. Estamos contentos por este nuevo día que nos da el Señor, en el cual nos podemos gozar y, bueno, un día más en su presencia, por lo cual motivo suficiente para alegrarnos y gozarnos en Él. Hoy es el día 12, domingo 12 de julio, y estamos agradecidos al Señor por su cuidado, su fortaleza. Si bien es cierto que algunas personas conocidas, otras de la congregación, han pasado por situaciones difíciles, yo diría que vamos saliendo adelante, victoriosos y expectantes por lo que el Señor pueda hacer en nosotros y por medio de nosotros. Todas estas semanas, todos estos días que han sido diferentes, ha sido un tiempo provechoso. Hemos podido meditar con más calma la palabra de Dios. Hemos podido pensar y reconsiderar por dónde nos quiere llevar el Señor. Hemos estado meditando varios pasajes de las Escrituras y últimamente hemos estado haciendo un camino, haciendo el peregrinaje por varios versículos y capítulos del Evangelio de San Juan. El domingo pasado estábamos meditando en esa afirmación tan potente cuando Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y en la semana también hemos estado repasando algunas de estas diferentes aspectos de estas mismas afirmaciones y de estas mismas verdades espirituales, puesto que es algo tan trascendente, pensando en esta mañana poder yo diría enfatizar o revisar y pensar un poco qué quiso decir el Señor o a dónde quiere llevarnos cuando Él se presenta como la verdad. Entonces, la meditación en esta mañana, en este contexto, es a dónde quiere llevarnos Jesús como la verdad. El día pasado estábamos diciendo de que la verdad, Jesús como la verdad y todo lo que ello implica, no es simplemente detectar la mentira, que también, pero tiene un componente espiritual mucho más profundo. Y Él lo dijo, Él lo explicó, porque lo que Él estaba diciendo cuando hablaba de la verdad, yo soy la verdad, en esos tiempos, el mismo Jesús estaba siendo muy cuestionado y había muchos prejuicios. Acordaos que de dónde nació, o dicho, de dónde viene, dónde se crió, todas estas cosas, todos los prejuicios que incluso a Jesús le supuso el ser no solamente rechazado, sino insultado y tratado de una manera peyorativa. Hay unos versículos que nos ayudan a ir un poquito más allá que quiso Jesús cuando dijo: yo soy la verdad. Si miramos el texto de San Juan, el capítulo 14, versículo 15, él, yo diría, tratando de explicar lo que él quería decir, un poquito más adelante, él añadió y le dijo a los discípulos: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad,
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Igualmente cuando él hablaba del Espíritu de verdad, uh, él estaba diciendo, el mundo no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Estaba hablando de él mismo, el Jesús que estaba con ellos de una manera presente en cuerpo humano, pero que llegaría un momento en el cual estaría en ellos por el Espíritu de verdad. Y también llama la atención que él habla de el Consolador. Sabéis que habla también en esos términos del Espíritu Santo. Y dice, no os dejaré huérfanos. Es posible que los apóstoles, los discípulos en ese momento, cuando él empezaba a hablar de que tenía que morir, que tenía que marchar y todo esto, empezarían a tener un sentimiento de orfandad. Había estado con ellos todo ese tiempo, había entrado y salido, comido con ellos y todo esto. Y ahora llegaba el momento en que, digamos, él tendría que morir, resucitar, pasar un tiempo después de resucitado aquí y luego ascender a los cielos. Pero les empezó a anticipar, no os dejaré huérfanos. Otra de las cositas que también vale la pena recordar, el versículo 25 dice del mismo capítulo 14 de San Juan, os he dicho estas cosas estando con vosotros, más el Espíritu Santo, el Consolador, mirad aquí ya lo declara de una manera abierta, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí añadía un poquito más. El Espíritu de verdad, el Espíritu Santo o el Consolador, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Entonces podemos ir atando cabos, no os dejaré huérfanos, ¿verdad? El Espíritu de verdad estará en vosotros. Él os enseñará todas las cosas, os recordará todo lo que yo os he dicho. Estaba el Señor diciéndoles que este Espíritu de verdad, Él como la verdad, seguiría trabajando de una manera sobrenatural, recordando lo que les había dicho y enseñándole lo que les había dicho, consolando, quitando ese sentimiento de orfandad. Mirad todo lo que significa cuando Jesús se presenta como la verdad. Hay ¿cómo se llama? Muchas caras de una misma verdad, de un mismo concepto. Y vale la pena que nosotros nos paremos a examinar y a mirar y a ponderar cada uno de estos aspectos, porque, volviendo al principio, es decir, cuando Él se presenta como la verdad, no está tratando de introducir un dogma absoluto, digamos, etéreo, sino una profunda experiencia para todos aquellos que puedan abrir su corazón y recibirle como Salvador y seguir sus pasos. Bajo ese mismo contexto, ese mismo concepto, en el capítulo 16 leemos en el versículo 12, otra vez el Señor hablando de lo mismo, hablándoles en los mismos términos. Él decía,
a partir del versículo 12 del capítulo 16 de San Juan. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, otra vez, Él os guiará a toda la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y esta siguiente declaración en el versículo 14 es muy importante porque tiene que ver con la esencia de lo que significa Cristo reinando en nuestra vida. ¿Qué se produce cuando yo doy lugar al señorío de Cristo? ¿Qué se produce? ¿Qué va sucediendo cuando Él es mi verdad, mi punto de referencia, mi guía, el que dirige mis pasos? El versículo 14 dice, este espíritu de verdad, dice, aparte de que no hablará por su propia cuenta, sino que hará saber las cosas que habrán de venir y os guiará toda la verdad. Dice, Él me glorificará. Es decir, Jesús será glorificado en nosotros. Es decir, a cada día será más, es decir, magnificado. Cada día será más grande. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Mirad que estamos nosotros diciendo que nosotros somos discípulos de Jesús, que nosotros le seguimos a Él, que Él es nuestro todo. Pues aquí se nos habla que ese espíritu de verdad glorifica a Jesús. Es como una, ¿cómo se llama? Una combinación de identidades, una interacción de identidades para manifestarse en lo profundo de nuestro corazón. Es importante que nosotros entendamos y vivamos esta experiencia, que cada vez Jesús en nosotros es más grande, es más potente, es más glorioso. Voy a poner un ejemplo que quizás nos puede servir un poquito. Yo creo que una criatura cuando nace en un hogar, el entendimiento de sus padres tiene sus límites de acuerdo a la edad. A medida que esa criatura va creciendo, hablo en términos normales, va reconociendo, en otras palabras, sus padres tienen una relevancia y un significado más profundo porque va entendiendo el sacrificio de los padres, va entendiendo los desvelos, va entendiendo lo que les toca trabajar para poder suplir las necesidades. Y se supone que un hijo, a medida que va creciendo, va teniendo más mejor y más profundo entendimiento de quién son sus padres, de tal manera que el respeto y la admiración, yo diría, no debe tener límites, no tiene precio, es incalculable. Y cuando ya esas criaturas, digamos, forman su hogar y tienen su propia familia y de alguna forma empiezan a levantar hijos y todo esto, pues se dan cuenta o sea, la grande responsabilidad y en ese sentido cuánto sacrificio han hecho mis padres por mí. El cristiano, es decir, a medida que va siguiendo este camino y va permitiendo que el Espíritu de Dios trabaje en su vida y revele esa verdad que es Jesucristo, vamos a vivir esta experiencia. Porque Jesús cada vez va a ser más glorioso, cada vez va a tener una relevancia y va a tener un significado y va a tener una mayor, yo diría, revelación a nuestro corazón. ¿Por qué?
porque tomará de lo mío, os lo hará saber, os recordará lo que os he dicho, Él me glorificará. Por lo tanto, hermanos, a la pregunta inicial, ¿a dónde nos quiere llevar Jesús como la verdad? Y aquí sí les animo a que veamos en el capítulo 14, volviendo otra vez al versículo 20, hay una revelación que yo creo es para leerla con calma, pensarla, meditarla y ojalá sacar todo el provecho de lo que Jesús dijo. Volviendo al capítulo 14, hablando de cuando viniese el Espíritu de verdad, el gran consolador, el Dios omnipotente, acordaos, el Dios omnipotente se revela en Jesucristo, se hace carne y se revela como el Hijo de Dios, ¿verdad? El mismo Dios se revela como Espíritu Santo y entonces Jesús lo denomina el Espíritu de verdad, de tal manera que incluso dice a quien el Padre enviará en mi nombre. Dice aquí el versículo 20 que cuando viniese en aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Voy a repetir el versículo. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Suena un poquito, ¿verdad? Como un juego de palabras, pero tiene un significado muy profundo. Jesús, como la verdad, nos quiere llevar a ese punto en el cual nosotros veamos como una profunda y mutua identificación. Es que la palabra identificación queda corta, pero hay un fenómeno en biología que se llama la ósmosis, es en la cual dos seres vivos se transmiten sus ADNs el uno al otro, y por el fenómeno de ósmosis el uno contiene del otro y el otro del uno. Más o menos es lo que está diciendo Jesús. En aquel día vosotros sabréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, ¿no? Vosotros en mí y yo en vosotros. Es como una mezcla. Entonces, me estaba acordando de cuando leemos en el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, que dice, a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino engendrados de Dios. Entonces, lo que estamos tratando de enfatizar en esta mañana es que Jesús, como la verdad, nos quiere llevar a ese entendimiento y a esa comunión tan, que es, tan cercana, tan conjunta, que nos recuerda aquello que dice el apóstol Pablo: el que se une al Señor, un espíritu es con él. El resultado de esto es que fluya en nosotros de una manera natural el ADN de Jesús. Fluya en nosotros de una manera natural su esencia. Fluya de una manera natural en nosotros su naturaleza divina. Allí nos quiere llevar el Señor, bajo ese concepto, cuando Él explicó todo lo que significaba el Espíritu de verdad. Espero que nosotros podamos entender esto, pero ojalá podamos meditar qué quiso Jesús decir, que en aquel día conoceréis, ¿verdad?, que yo soy el Padre en mí y vosotros en mí, yo en vosotros. Qué precioso, hermanos, qué precioso. Esto
nos hace sentir muy amados, esto nos hace sentir, es decir, tan unos con el Señor, que no hay división, no hay división. Estas cosas, hermanos, tienen una trascendencia muy importante, incluso en nuestra identidad y en nuestra autoestima como personas aquí en la tierra. Con esto vamos a terminar. Vivimos en un mundo injusto, en el cual estamos expuestos a muchas, ¿cómo sería la palabra? A muchas etiquetas, a muchas señalizaciones, a muchas discriminaciones. Y el mundo posmoderno trata de valorar a las personas en función de muchas cosas que a veces le meten presión al individuo. Pero en esta mañana nosotros hemos estamos siguiendo al que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y esa verdad nos quiere llevar a donde hemos leído en esta mañana. Ánimo, hermanos, estamos en una posición privilegiada, estamos en una posición de vanguardia en todo sentido, desde el punto de vista espiritual, y es para agradecerlo, y la verdad es para vivir permitiendo que Cristo reine en nuestra vida. Yo voy a orar. Padre amado, en esta mañana estamos leyendo tu palabra, estamos meditando y vemos cosas tan sublimes, mucho más allá de lo que podemos imaginar, Señor. Ojalá esta palabra, Señor, produzca fruto en niños, en jóvenes, en adolescentes, en padres y madres, Señor, en personas que quizás todavía no te conocen o están luchando en concretar su posición en Cristo. Señor, oramos que tú reveles lo que tú nos dices, para que nosotros podamos caminar con seguridad, caminar con alegría, caminar con ilusión, con expectativa y con la fortaleza y la ayuda tuya para todos los desafíos y todas las tormentas que se levantan alrededor de nosotros. Pero tú estás en nuestro barco, tú estás en nuestro corazón. Señor, 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 como congregación, que seamos capaces de transmitir estas verdades espirituales para salvación del que no te ha recibido como Cristo, como Salvador, para fortaleza el que está en pruebas, para alegría del que está triste, para liberación para el que está atascado, está cargado y agobiado, Señor. Padre amado, de verdad que no hay palabras, pero tú ves nuestro corazón. Envía tu Espíritu Santo, bautiza los corazones con tu Espíritu Santo, Señor. Oramos en esta mañana, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Muy bien, hermanos. Bueno, puedo anunciaros que Dios mediante hoy ya podemos consultar la página web de la iglesia, que bueno, Joan ha estado trabajando y bueno, ya me anunció que está lista, podemos consultarla hoy, y allí, bueno, hay mucho material de lo que hemos estado haciendo en este tiempo, así que podemos incluso pues recomendarla a personas que quieran conocer al Señor. Acordaos que no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y creemos que es una herramienta para el día de hoy, para alcanzar con el mensaje a muchas más personas. Así que estamos contentos y agradecidos al Señor por esto. Acordaos, esta tarde a las 5 tenemos nuestra reunión de oración,
y quiero anticiparles que ya hemos reanudado las reuniones de varones los miércoles a las 7:30 en el local de la iglesia, y también las reuniones de oración en el local de la iglesia los jueves a las 7. De momento sigue la reunión de hermanas de las 5 por vía de internet, y entonces vamos a seguir alabando al Señor, reconociéndolo, y bueno, pronto tendremos algunos nuevos anuncios que iremos dando, y gracias a los hermanos que han estado trayendo alimentos y han estado contribuyendo para ayudar a las personas necesitadas. En el día de ayer se pudo repartir bastantes recursos para personas que la mayoría de ellos incluso son personas que todavía no conocen al Señor. Así que muchas gracias los que han estado trayendo, los que han estado depositando recursos financieros para ayudar a esta causa. Y bueno, mañana lunes también de 6 a 8 de la tarde estaremos recibiendo alimentos para ir acopiando y también poder ir anunciando a las personas que están necesitadas. Estamos muy agradecidos al Señor. Los hermanos están preocupándose de que esta labor de ayudar a los necesitados se haga efectiva, y hay un esfuerzo grande por parte de todos para que esto sea así. Y bueno, al Señor sea la gloria en todo. Dios nos bendiga. Un abrazo para todos.